A todos vosotros en este Shabbat Asinu entre Yom Kippur y Sukkot, ya pasando un ciclo anual de Torah y entrando en el siguiente. Esta es la primera sesión de Causa Hebrea Gitana y proyectos asociados de este nuevo año del calendario hebreo. Toda la semana, de manera semanal, los Shabbat los voy a ocupar para reflejar los avances de la Causa Hebrea Gitana y proyectos asociados de manera internacional y sentar las bases psicológicas, sociales, sionistas si caben, y otras políticas y las acciones a realizar y los avances que se están sucediendo dentro de los proyectos de la Causa Hebrea Gitana y otros proyectos que están asociados a la misma por el origen hebreo de los gitanos. Igualmente también vamos a hablar sobre probatorias, orígenes, nuevas pruebas y descubrimientos de nuestros investigadores principales en los países, etc. Lo primero, antes de nada y como primer punto, quiero decir que todas estas sesiones de TikTok serán grabadas y subidas a plataforma YouTube y otras de la red, tanto de páginas gitanas y judías como judeocristianas y otras, para que todo el mundo tenga la facilidad de poder ver cómo avanzan estos proyectos que buscan la santa profecía de Ezequiel y, por supuesto, la reunión de la casa de Israel con el palo de Judá. Estamos tramitando unas profecías mesiánicas de tiempo final muy necesarias: el retorno de los hebreos perdidos a la casa de Judá, el retorno y, por supuesto, lo que constituirá el imperio ético hebreo entre las naciones y el Gan Israel, como Abraham, nuestro padre, se le prometió, desde las riberas del Tigris y el Éufrates hasta las riberas del Nilo. Los 12 hijos de Jacob tienen que regresar, y esto será lumbrera de Torah y de psicología hebrea, imperio ético hebreo para las naciones. Es una profecía troncal que tanto nuestros hermanos cristianos como nuestros hermanos mesiánicos como nuestros hermanos judíos deben de entender como principal de estos tiempos que corren. Bien, comenzaremos con el punto de la psicología hebrea motivacional. Teniendo en cuenta que todas las tendencias que conforman la causa hebrea gitana son de diversa índole, y hay tanto hermanos cristianos y evangélicos cristianos, como hermanos mesiánicos de distinto orden e índole, como hermanos judíos, como hermanos monoteístas hebreos gitanos, como es mi caso, e incluso hermanos sionistas, hay un variado elenco de hermanos que están unidos a causa hebrea gitana y proyectos asociados en sus distintas vertientes espirituales, denominaciones y otras. Entonces no nos queda ni me queda más remedio que proponer ir a lo común y no a lo diferente. No podemos estar continuamente en diálogos y en discusiones interdoctrinales acerca de la naturaleza de Hashem, Adonai, nuestro Dios creador, o sobre sus acciones físicas sobre este mundo, cómo y de qué manera y forma, ni tirándonos por tierra los unos a los otros, porque nuestros oponentes siempre van a usar eso en nuestra contra. Un imperio dividido es un imperio destruido. Nosotros estamos aquí para la consecución de las profecías y estamos aquí para la techubá o el retorno de la casa de Israel, que son las naciones gitanas dispersas en el Galut occidental, en el exilio occidental, al palo de Judá, para aprovechar la psicología hebrea motivacional que subyace desde los libros del Tanaj o Biblia hebrea y de la Torá, el Pentateuco, así como de los Nevim, Ketuvim, profetas y escritos. Tenemos eso en común y creo que eso es lo que debemos de estudiar de la manera más psicológica posible para incorporar en nuestros entendimientos estas psicologías mayores. Hasta ahora el gitano mundial, desmemoriado y amnésico de su raíz, ha estado bamboleante entre las naciones a lo que quieran hacer con él y sobre todo sumido por mucho desprecio respecto a su origen incierto y sobre sus cualidades que han sido minimizadas, despreciadas. El gitano mundial, su pasión, su espiritualidad, sus grandes familias, sus jóvenes preparados para trabajar y estudiar y ser, ahora encuentran el origen hebreo gitano, encuentran la Torá psicológica y encuentran las cualidades patriarcales de nuestros antepasados, que habría y ha de ser, por tanto, muy necesaria el estudio psicológico de las mismas. Como hoy escuchaba en un live de unos hermanos, la Torá, el Pentateuco y el Tanaj, la Biblia hebrea,
tiene distintos niveles de interpretación. Hay un nivel literal que todos conocemos, que es el nivel Peshat, nivel literal de una historia, la historia del pueblo de Israel y sus vicisitudes históricas para la conquista de Canaán, como no puede ser de otra manera, pero la Torá es eterna y la Torá es vida, Torah Haim, Betorah Emet, y por tanto esas palabras tienen sentido hoy. ¿Y por qué tienen sentido hoy? Porque aparte de tener ese sentido de lo que sucedió en tiempo, hace 2500, hace 3000 años, aparte tienen un sentido psicológico hoy para el alma del creyente. Estas historias no solo hablan del pueblo de Israel, sino que habla del alma y de la mente de cada uno de nosotros en estos instantes, y el proceso de Teshuvá, el proceso de arrepentimiento y adhesión a Hashem y a sus leyes, que debemos de asociarnos a él para ser verdaderamente hebreos. Porque el ser hebreo no solamente constituye sangre, sino constituye una vasija espiritual. Hay vasija genética, hay vasija espiritual. Por tanto, tenemos que abocarnos al estudio de las porciones de la Torá semanal que corresponden a cada semana y a cada alta fiesta hebrea, de manera tal que podamos asociarnos a esos conocimientos íntimos. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de salir del Yom Kippur, el día de la expiación. Hay un mensaje muy profundo de Yom Kippur para todos nosotros y vosotros que quiero que entiendan, para que entiendan el nivel psicológico de lo que está escrito en la Biblia, para que ustedes lo entiendan. Cuando se hacía un corbán para Dios y se daba un sacrificio, entre comillas, que no era tal, a Azazel, ahí lo que se está hablando, por ejemplo, a nivel psicológico, es del uso de la maestría y de la parte que hemos de tratar con nosotros mismos respecto al Yetzer Hara, la mala inclinación. Es un ejemplo que quiero poneros y exponeros, porque es que si no se explica de esta manera, nos quedamos únicamente con la literalidad, quiere decir, con la historia en sí de que si un chivo para Azazel, un chivo para Hashem en día de Yom Kippur, cuando el templo existía. Eso no tiene ningún significado si no lo asumes como un símbolo psicológico. Eso significa que tenemos que luchar con nuestras dos tendencias, nuestros dos instintos, el instinto del bien y el instinto del mal, que perpetúan, siguen e insisten. Pero el instinto del mal, el Yetzer Hara, como he explicado muchísimas veces, también es parte de Dios, porque en Ot Milvado no hay nada fuera de él, y por tanto ese instinto de deseos incontenidos que hay que restringir, ese instinto de acciones indebidas o ese instinto más animalesco, tenemos que conducirlo, restringirlo, pero a la vez quebrarlo y a la vez usarlo y aprender de él, porque Dios así lo ha querido. Si él no hubiera querido, no nos hubiera hecho con estas imperfecciones para tramitar en ellas un trabajo, una vodá. Bien, pues esto es psicología hebrea. Y esta es lo que nos debe de importar. No tanto si usted que me escucha es gitano pero es cristiano, o usted que me escucha es gitano pero es mesiánico, o usted que me escucha cree en tal Mesías o en cuál Mesías. Eso aquí no importa. Nosotros tenemos que ir a lo común, no lo diferente. Cada uno de ustedes puede creer en su distinta denominación religiosa o interpretación bíblica, pero hay cosas esenciales de nuestros antepasados y de la Biblia hebrea, sobre todo en la psicología gitana mundial, que la va a subir y no bajar. Y es este entendimiento profundo del sot psicológico o secreto que emana de estas porciones de la Torá. Nosotros tenemos que entender que desde la psicología hebrea una de las cosas fundamentales que hay es el trabajo interior a través inclusive de los defectos. Cómo usar nuestros defectos como virtudes, cómo superarlo, o de igual manera, cómo entendernos, cómo mirarnos dentro y cómo hacer. Para eso tenemos el vivo ejemplo, por ejemplo, del patriarca Jacob, el cual siempre expongo, que cuando se encontró con su hermano Esaú, hizo varias cosas para llegar al éxito de que su hermano Esaú no lo matara. La primera de ellas era ofrecerle regalos. La segunda fue preparar varios campamentos con cada una de sus mujeres en distintos y defenderse por si acaso Esaú atacaba. ¿Qué quiero decir con todo esto? El hebreo actúa con la mano izquierda de la misericordia, pero con la mano derecha y diestra del rigor si hace falta, de la misma manera. Esto es algo que las filosofías occidentales no nos han preparado para tramitar. Por supuesto que ante todo Hashem y toda su ley es Rab Chesed, misericordia absoluta. Por supuesto que el mismo hecho de que existamos es gracia a que Dios se restringió y permitió que la creación fuese por pura gracia. Eso estamos de acuerdo. Pero una vez dicho esto, también
Adonai actúa con din, con juicio y con rigor, y a veces ha de hacerlo, porque la manera de actuar con rigor es una manera de aprendizaje rápido cuando no queda de otra manera. Y nosotros, si somos Betzelem Hashem, quiere decir, si somos a imagen de Dios, como así mismo que fuimos hechos, tenemos que intentar emular, copiar o adherirnos en forma a esas acciones que Akadosh Baruj Hu, que Hashem Adonai hace en el mundo. Y él mismo nos enseña que hay veces que hay que actuar con misericordia y otras veces hay que actuar con rigor o din, que también se dice din, juicio. Bien, en las filosofías occidentales nos han dicho que nos tienen que partir la cara las veces que sea y a como sea. Y eso ha constituido que el pueblo gitano esté maltratado y hundido, indefenso entre las naciones, sin capacidad de respuesta, ni de búsqueda de alianzas, como ahora sí pretendemos, y después iré a ello, con la nación de Israel. Bien, por tanto el problema y el quiebre viene a través de una psicología mal interpretada. Dios es bondad pero es rigor, Dios es justicia y es equilibrado. Y la naturaleza que el mismo Dios ha hecho, que es también su obra, no solo la Torá y la Biblia, sino que la misma naturaleza es obra de Dios de la misma forma, se puede leer como algo estructurado, donde existen también las categorías, etc. Esto es psicología hebrea motivacional, para que el pueblo gitano crezca, súmese y vaya a la cima de la pirámide de sus posibilidades para poder autodefenderse y encontrar las mejores alianzas y encontrar esa unión, ese yihud. La palabra judío, por cierto, significa yihud, unión con Hashem. Y es la palabra que nos implica. El mismo patriarca Jacob luchó con el Melach, luchó con el ángel toda una noche y logró vencerlo, y por eso fue llamado Israel en conexión directa con Hashem Yitbaraj. Esas luchas las tenemos que tener todos nosotros con nuestras emociones, regularlas, buscar la belleza del equilibrio emocional, que es lo que también representa el Makran David, la estrella de David de nuestros antepasados. Todo esto es sot psicológico de la Torá, y hoy es una simple y llana presentación para todos vosotros de ello. Como digo, no preocupen porque este live va a ser grabado y subido a YouTube y a plataformas para que puedan verlo y revisarlo las veces que necesiten. Y es la sesión número 1 de muchas que vendrán respectivo a la causa hebrea gitana. Bien, este es el inicio con la psicología hebrea motivacional, lo que significa y lo que pretendo y pretendemos que ayude a todo nuestro pueblo a subir y no bajar. Necesitamos esta inyección emocional de Biblia hebrea, de psicología, de nuestros patriarcas, de lo que podemos ser, de lo que llevamos dentro, de donde podemos alcanzar y ser. La misma conquista de Canaán es la conquista de nuestras emociones y al mismo tiempo la conquista de las potencialidades que tenemos que desarrollar igualmente. Hoy estamos aún en el Galut, estamos en el exilio y nos estamos formando espiritualmente, pero llegará el momento de llevar a lo físico todas nuestras energías y ese momento llega muy pronto. El cruce del Jardín. Hubieron tribus que no cruzaron el Jardín y quedaron aletargadas al este del Jordán, y hubieron otras que cruzaron. No seamos de los que no cruzaron. Intentemos de verdad entender que Adonai en toda su ética quiso que el hebreo expresara la bendición de los cielos en terreno físico, purificara y sacralizara incluso los actos más nimios de la vida, como comer o dormir o cualquier otro de ellos, en algo verdaderamente sacro para el espíritu y sacro para la psicología. ¿Cómo vamos a decir que no a algo tan maravilloso? ¿Cómo no vamos a incorporar a la tradición gitana, al romaimos, a la romanipen, como se dice en otras nacias y tribus gitanas mundiales? ¿Cómo no vamos a incorporar la psicología hebrea? ¿Cómo vamos a abandonar el remasterizarnos en conjunto? Sería un craso y terrible error y nuestros descendientes no nos lo perdonarían. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la parte política. He hablado de la parte psicológica y espiritual y de las distintas tendencias. He hablado de lo que debemos hacer, que es ir a lo común y no a lo diferente, no pelearnos por el punto mesías o no pelearnos por el punto cristiano, judío o lo que sea. Vamos a ir a la psicología de nuestros patriarcas, vamos a ir a la sangre, a la vasija genética y a las posibilidades que tenemos de la conquista de Canaán en nosotros mismos. Vamos a ir al Israel espiritual y luego al físico. Vamos a dar la talla y vamos a hacer que las naciones queden con la boca abierta con este gitano que recupera su origen. Ahora vamos a ir a la política sionista gitana internacional que se está gestando, sobre todo en muchos jóvenes
de distintos países, mayormente más en España que en otros lugares, y vamos a hablar de lo que es el sionismo. El sionismo es una corriente política que en último tiempo, en el siglo XX, comenzó un señor llamado Theodor Herzl, periodista, que en el caso del sionismo judío comienza cuando Theodor Herzl se da cuenta de que el judío en Europa y en Occidente nunca será admitido, que por más que el judío ha intentado disolverse y hacerse goy o caché, como ustedes quieran decir, nunca será ni va a ser admitido. ¿Y por qué se da cuenta Theodor Herzl de esta circunstancia al cabo de tantos siglos en Europa que el hermano judío estuvo? Pues porque hubo un caso en Francia que fue el caso de Dreyfus, el caso Dreyfus. Dreyfus era un militar judío de alto rango que fue acusado por simple antisemitismo y racismo puro y duro de espía para los alemanes, siendo que era mentira y todos lo sabían, pero como era el judío del ejército, lo culparon a él nomás. Eso constituyó en muchísimas agresiones, palizas, muertes de judíos por toda Francia, y Theodor Herzl y sus comunidades judías vieron que en mitad del siglo XX de nuevo seguían las hogueras inquisitoriales, seguían las matanzas, seguían las discriminaciones. Podía pasar y pasaba nuevamente todo eso. Y dijo, basta ya. Como en romanés se dice, dostá, es suficiente. Ese es el inicio del sionismo político judío del siglo XX. Y yo tengo que reconocer en lo personal que cuando estuve en las embajadas de Israel en Santiago de Chile, por todos vosotros, que también quiero decirlo de la misma manera, cuando estuve en ese museo judío de Santiago, ni lloré en el área del rey David, ni lloré en el área de Moisés, pero en el área de Theodor Herzl llegué a llorar, porque ese hombre llegó a decir algo que hoy os digo a vosotros de la misma manera. Si lo queréis, no será una leyenda. Si lo queréis, no será una leyenda. Y ahí se me cayeron las lágrimas y lo tengo que decir. Theodor Herzl dijo esa frase y hoy en día existe un Estado moderno de Israel que es una de las potencias más grandes del mundo en armamento, en premios Nobel de la Tierra, en medicina, en agricultura, en reverdecer los desiertos, en llevar a la democracia a Oriente Medio y en defendernos a todos nosotros, los países de la tierra, de que los terroristas islámicos no lleguen hasta Occidente y nos cuajen a bomba. Eso es el Israel moderno y político y sionista que hoy en día está sobre la marcha, porque Theodor Herzl lo soñó y dijo, si lo queréis no será un imposible. Y quiero decir que estas personas, después de la guerra mundial, allá como es que iban hechos unos parias los pobres, llegaron allí con pocos armamentos y pocas personas, pero reconquistaron su tierra y ganaron a 4 o 5 países árabes en menos de 6 días. Estas personas son las personas que han conquistado su tierra y todo nació en el sionismo. Esa ideología política donde también estuvo, obviamente, Ben Gurión, estuvo muchísimos otros políticos, Golda Meir y otros más. Jabotinsky, en fin, estuvieron varios. Por un lado tenemos pues, y hago una recopilación, psicología hebrea motivacional que nos reúna y una con el mundo judío en lo común y no en lo diferente y entre nosotros mismos, y después el nacimiento de un sionismo gitano internacional. Por primera vez vamos a tener la oportunidad de entrar a una corriente política sionista de corte sionista gitana internacional y de amor por Israel en nuestras distintas tendencias, de manera tal que pudiéramos, y vamos a hacerlo así mismo, luchar por las políticas de Israel en Occidente, por un imperio ético y psicológico de Israel en las políticas internacionales y por la defensa de los valores hebreos y bíblicos frente al terrorismo islámico internacional y a otras maldades. A eso se le llama sionismo gitano, porque estaremos de la mano con los hermanos judíos y de manera valerosa y gallarda, el gitano mundial de raíz y causa hebrea, sea mesiánico, sea cristiano, o sea monoteísta, o esté en proceso de conversión, lo mismo me da, por amor a Israel tendrá un sionismo gitano de la mano con el pueblo hebreo. Y esto es único y no se ha dado en las naciones hasta estos momentos que se está dando. Tenemos, como digo, jóvenes en España como Juanqui Navarrete Berrio, que debe estar aquí, igualmente, y otros que han tomado esta bandera del monoteísmo, pero a la vez del sionismo político, que como digo, es una corriente esencial para nuestro desarrollo político con el mundo hermano judío. Estos son los puntos que trataremos siempre semanalmente, que vamos a llevar en una estructura de trabajo y en unas líneas de acción allá donde es que estemos y seamos los que seamos. Quiero felicitar desde aquí también al hermano Antón Fernández en sus colectivos de acción gitana mesiánica de Francia, con la creación de la Yeshiva Shubu en París y sus apoyos a través del gran rabino Haim Dinovich, que ha sido uno de los rabinos principales que de la misma manera
ha defendido ya pública y taxativamente el origen hebreo de los gitanos. Primer y principal rabino mundial de la sociedad Isha Torah, Haim Dinovich, reconociendo el origen hebreo de los gitanos de manera pública y taxativa por los medios públicos. Evidentemente esto es un bombazo antropológico, fuera parte de una tremenda profecía y algo que va a revolucionar el mundo gitano a tremendas potencialidades. Siento decir que el activismo gitano de corte laicista, por deciros, quiero decir, o de corte integracionista a Europa, no ha funcionado. No ha funcionado. Yo lo he intentado de la misma manera, hacer algunas acciones de integración a Europa con otros colectivos, pero no funciona. Las matanzas siguen, la gente se sigue riendo del mundo gitano y la gente no le da valor hasta que nosotros no nos lo demos a nosotros mismos. Por eso pido y peticiono estructurar política y socialmente todas las tendencias del origen hebreo gitano en sus cortes más psicológicos, más espirituales, más cristianos, más mesiánicos o más monoteístas, para ir a lo común y no a lo diferente. Psicología hebrea, Tanaj, historias patriarcales, cualidades hebreas, vasija genética y espiritual. Y una conquista de un Israel interior para llegar luego a un Israel exterior. Nosotros debemos apoyar las políticas de Israel sobre Jerusalén como capital única del Estado judío. Es muy necesario porque Israel en estos momentos necesita el apoyo de colectivos amigos para la consecución de sus políticas exteriores e interiores. No podemos abandonar a nuestros hermanos si queremos ser partícipes de la misma casa. Quien quiere algo, algo le cuesta. Tenemos que tener la gallardía, vuelvo a repetir, y el valor gitano y hebreo de ponernos del lado de los hermanos judíos en las concentraciones y manifestaciones a favor de Jerusalén como capital única del Estado judío. Algo primordial que siempre está en discusión, inclusive en Europa y Bruselas, porque la parte de la Palestina siempre está metiendo gresca con eso. Y por tanto nosotros vamos a hacer el refuerzo de Israel en las naciones a través de las distintas naciones gitanas en el destierro. Esto lo van a contemplar los políticos judíos de las distintas embajadas de los lugares donde vivimos y obviamente nos tendrán la mano. Es una propuesta de causa hebrea gitana internacional para todos vosotros, hermanos, para que asuman esa responsabilidad política. Como ustedes comprenderán, esto no es broma. Yo estoy dejando el tiempo, los días, los meses, he expuesto mi vida personal, he expuesto muchas cosas me han sucedido que no voy a entrar en detalle, pero el asunto es que lo hago por vosotros. Y quiero que de alguna manera ustedes entiendan que muy pocos activistas lo harían de la misma forma. Yo no estoy proponiendo, y quiero repetirlo 1000 veces más una, no estoy proponiendo ayuda ni limosnas estatales. No estoy proponiendo bajarnos las rodillas a los occidentales. No estoy proponiendo dar una imagen patética del mundo gitano donde seamos simples pedigüeños. No, no y 1000 veces no. Estoy proponiendo verdadera lacha, verdadera honra gitana. Levantar la cabeza y con orgullo unirnos al pueblo de Israel. Eso es una propuesta verdaderamente seria política. Hard politics, dura política, pero real de la misma manera. No podemos seguir por la vía de darme algo como sea. Eso no es honroso. Pedirles a las mismas personas que nos maltrataron por siglos una ayuda por caridad es deshonroso. Deshonroso para nosotros, para nuestros antepasados que nos miren y para los que vengan luego. Así que, por favor, únanse y reúnanse a este yihud, a esta unión con el mundo judío, hermano. Porque es la propuesta más seria que van a encontrar en red y fuera de red. Es lo que quería comentaros a todos vosotros, siendo que ahora vamos a pasar a algunas novedades, como he comentado en anterioridad, sobre todo resaltar los trabajos de investigación del pastor Lizardo Cano Montes, nuestro principal investigador del origen en España, con muchísima bibliografía que se cae de las estanterías de las bibliotecas, porque me hace muchísima gracia cuando los opositores pro-hinduistas y otros, por meros politiqueos, porque no es más que por meros politiqueos, no dejan de decir que no tenemos pruebas en las manos del origen hebreo de los gitanos. Hoy mismo escribí un correo electrónico a mis contactos acerca de la tesis doctoral que Joan Pinto y otros escribieron sobre el origen hebreo de los gitanos en tiempo, como las que escribió Sandro Rebello y otros. Pero ya el pastor Lizardo Cano Montes, con sus descubrimientos sobre el Liber Vagatorum, ese libro escrito por el rabino Judas Loewe de hace siglos, escribiendo sobre el origen hebreo de los gitanos, y sobre las palabras hebreas y en Yiddish que los primeros gitanos y bandas gitanas en Alemania en 1423 reflejaban. Tenemos sumos materiales respecto a eso,
Aparte de los documentos oficiales de los nazis y otros sobre el origen hebreo de los gitanos, las mediciones antropométricas que hacían y cómo catalogaban al gitano como un tipo de israelita antiguo. Aparte, como digo, ahora el libro del rabino Judah Loewe, Liber Vagatorum, traducido por Van Gezel, por Christopher Van Gezel, que fue un hebraísta de siglos anteriores, y en donde expresa taxativamente el origen hebreo de los gitanos, y el cual se está traduciendo en España en secretarías oficiales judiciales. Esto es tremendo. No entiendo cómo los periódicos, no entiendo, no sé, cómo los medios sociales más masivos no se hacen eco de algo semejante que va a transformar el mundo a nivel social, político, migracional, y donde cientos de miles, si no millones de personas van a tener un regreso espiritual, físico y colectivo y hasta político a Medio Oriente. Es algo tremendo, revolucionario, que va a buscar la virtud y el equilibrio en las naciones de una injusticia tremenda de siglos. Y sobre todo una injusticia en nuestros antepasados enorme, de todas. Bueno, la verdad es que no quiero saturar de la misma manera, pero bueno, continuaron. Bien, no sé cuánto tiempo lleva usted aquí en este live, pero acabo de decirlo. Tenemos pruebas genéticas, haplotipos en los cromosomas mitocondriales, en el DNA, que refieren a las permutaciones cromosómicas como la J2A1B, el RM, el U3 en el gitano de España en más del 40% de los casos, que retrotraen a Oriente Medio sí o sí. Haplotipos fundacionales que retrotraen y que casas genéticas como DNA Constans y otras refieren como una población que se acrisoló y fue en Oriente Medio al lado de los hermanos judíos. Por tanto, estos haplotipos también nos unen y reúnen con los colectivos hebreos de India como Bnei Israel, Menashes, Bagdadis y otros. Pero aparte del tema genético, tenemos tradiciones y costumbres que emanan del Levítico en respectiva a los duelos, a los casamientos y a los nacimientos. Hace varios meses, creo recordar, reflejé en Red un vídeo tremendo de un gitano puro Jorjaya de aquí de Chile que exponía que en los campamentos más tradicionales de los gitanos de Chile que vinieron de los Balcanes hace siglos y que no se mezclan aquí con nadie, todavía se hace el Corbán Todá, al que ellos llaman el Curbano, que es un sacrificio ritual que hacían en época mosaica. Podemos tener y ver que incluso en la misma España todavía están los tribunales de justicia, que en otros países se llaman la CRIS, y en España es el Consejo de Ancianos, que son un calco ejemplo del Beit Din y de los tribunales de justicia israelitas de época mosaica y davídica. Es algo tremendo y un bombazo en las naciones. El gitano es tribu de Israel. El gitano primero va hacia el imperio de Ciro el Persa, donde adquiere los lenguajes sánscritos y avésticos que devienen en el romané, y después pasa en segundas estancias a Egipto en época de Antíoco Epífanes y empieza a ser llamado Atingana Tzingani. Cuando llega a Grecia se le relaciona con las colectividades Atinganoe, que vienen como secta judaizante en la enciclopedia judaica y guardan aún todavía costumbres de resguardo del Shabbat, aunque no circunciden ya. Pero de igual manera, estas comunidades gitanas grecianas por siglos son relacionadas con los judíos romaniotes de la ciudad de Ioannina, de la isla de Rodas y de Corfú. Y el mismo pueblo griego lo reconoce. Gitanos de Turquía celebran la festividad de Kakaba, que es una festividad donde se celebra la salida de Egipto de manera totalmente clara en recuerdo del Éxodo. El gitano es tribu de Israel. Es el israelita antiguo que hace 2500 años fue deportado por los asirios babilónicos en época del rey Osea. Es algo tremendo. Hay tablillas, como la tablilla de Tigla-Pester III, donde se ve la deportación de los 27.000 judíos samaritanos del norte de la Judea, por la historia bíblica que todos conocemos, me imagino, acerca de la destrucción del imperio de Salomón. Creo que está respondido. Hablamos el romanés porque si hablábamos hebreo nos despellejaban y nos obligaron a cambiar de lengua a través de los caminos, como a tantos otros colectivos que han sido, porque el imperio asirio era muy terrible y muy cruel. No era como el imperio babilónico que permitió a la tribu de Judá del sur mantener ciertas costumbres hebreas. En el imperio asirio fue terrible. Y aparte, porque las tribus del norte de Israel estaban muy cercanos a lo que fueron antiguos imperios como los hurritas y el imperio de Mitanni, que sí hablaban lenguas sánscritas y estaban muy cercanos. Hay que tener en consideración también eso.
Las provincias del Ciro el Persa eran 27 provincias que corrían desde Samaria hasta la India, y justamente las tribus perdidas de Israel fueron deportadas hacia las regiones de Gozán, Jorasán. Y eso está estipulado en la Biblia. Flavio Josefo también expresa que estas tribus regresaron hacia Persia detrás del río Tigris y Éufrates y todavía estaban ahí localizadas en el tiempo del siglo I. Es tremendo, totalmente tremendo, como quieras de verlo. Muchas canciones del flamenco son calcos iguales, copias iguales a canciones sefardíes de la isla de Rodas. La seguirilla es totalmente un canto de sinagoga. Y por favor, os pido por lo más sagrado, asuman vuestra profecía. Es la hora por nuestros descendientes. Demostrémosle al mundo que somos Aminim Ben Aminim, creyentes hijos de creyentes. Vamos a obtener esa vasija hebrea, espiritual y genética para iluminar a las naciones. Y la piedra quebrada será la angular. Esta es la profecía de Yehezkel, Ezequiel 37, del Valle de Huesos Secos. Esto no es una tontería. Y Dios ha levantado hombres de profecía y otras personas para que ustedes despierten. Tengan el sejut y el mérito para ello. Bueno, lo mismo que he hablado sobre Francia y la Yeshiva Shubu de Antón Fernández de su acción Siganim Messianic. Hablo también del hermano judío Samuel Abukaya, que en Jerusalén tiene escuelas talmúdicas exclusivas para gitanos de su sociedad atzigana de Jerusalén. Inclusive vamos a tener un partido político que puede establecerse como partido bisagra en la Knesset y el Parlamento de Israel, llamado el Royal Party of Jerusalem, que va a atender el retorno de los hebreos perdidos. Muchos gitanos ya viven en Israel bajo el pasaporte Yehudim, gitanos de Bulgaria y otros, en asentamientos varios. No se ha tampoco publicitado esto, no entiendo el porqué, pero esto ya ha sucedido. Ahora ya hay que ir más a lo masivo. Para eso necesitamos periodistas, necesitamos políticos, gente de renombre y dar más voz a la causa y a los investigadores, como a los promotores de la misma. Yo más que investigador me considero un promotor, una persona que está publicitando y que es diplomático para su pueblo en las distintas embajadas. Y bueno, solamente espero tener la oportunidad de volver a regresar a la Embajada de Israel en Chile para una segunda visita y sobre todo para despachos y explicar en qué estamos. Los símbolos patriarcales que nos reúnen y unen con el mundo judío son los símbolos de la causa hebrea gitana, la estrella de David y la rueda gitana, que también es un símbolo hebreo que aparece en la puerta de Herodes en Jerusalén, con el mismo número de radios y con un gran simbolismo hebreo detrás de la misma forma. Y el Macrán David, la estrella de David de 6 puntas, que apunta hacia lo alto para bajar la bendición hacia abajo a terreno físico. El hebreo, vuelve a lo mismo, tiene que llevar su bendición a terreno físico, porque así mismo Hashem lo estableció en la conquista de Canaán. Las bendiciones de los cielos tienen que ir a este Malhut, a este reino físico espiritual. Señores, tienen en sus manos un diamante. Más allá de un diamante, no lo trituren. Hablo de psicología, hablo de SOT, hablo de niveles de interpretación y hablo de la evolución del alma del creyente que está estipulado en el lenguaje de ramas con el que está escrita la Santa Torah. Hablo de caña en dulce, para que me entiendan. Y por tanto, todo esto incorporado a la filosofía y a la tradición gitana internacional remasterizará y volverá al 100% a nuestro pueblo en algo que el mundo no está preparado, pero que es para bien de todos. Las tribus de Israel han regresado, están regresando. Son los tiempos del rey Mashiach. Y desde luego son los tiempos del imperio de ética hebreo entre las naciones, de los 12 hijos de Jacob y de luz de Torah. Y todos tenemos un orgullo, pero también una responsabilidad en todo esto. Así que espero vuestra colaboración. Y con esto y un bizcocho, como se suele decir, me voy despidiendo. Fin de la primera sesión de Causa Hebrea Gitana entre las Naciones. Saludos. Bueno, dicen que esperen. Voy a esperar. Es verdad, me queda un último punto, que es ruegos y preguntas. En las sesiones para negocios o de empresa o políticas, al final de la disertación de los puntos a tratar, habrá ruegos y preguntas. Bueno, pues nada, pregunten lo que ustedes necesiten, intervengan, participen, dialoguen,
hagan digresión y lleguemos a alguna conclusión con todo esto. Mis queridos hermanos. Bien, hay 4 niveles de interpretación en la Santa Torá, desde el nivel Peshat o literal, que es el que habla de la historia de un pueblo, que es la historia del pueblo de Israel y la conquista de Canaán. Pero después hay otro nivel más, que es el nivel Drash, psicológico. Otro nivel que es el Remesh, que es el nivel personal o lo que uno puede interpretar en su vida personal cuando lee un texto, que le llama, que le dicta el Ruach, el Espíritu de Dios. Y a lo último, y en último extremo, está lo que es el Sot de la Torá, el secreto de la Torá, en donde participa la aplicación de distintos métodos cabalísticos y talmúdicos como la numerología del Aleph Bet, la gematria, los métodos de permutación de las letras o de combinación como el Atbach y otros. Ahí es donde encontramos las relaciones intertextuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la palabra Bereshit y al comienzo. La palabra Bereshit tiene muchísimas interpretaciones. ¿Por qué la Torah empieza con la letra Bet y no con Aleph? Si Aleph representa a Hashem, Alehat. Y ahí es donde expresa que la simbología de la letra, inclusive el dibujo de la misma, tiene un significado, porque el lenguaje hebreo no es cualquier lenguaje, tiene significado en su simbología. La letra Bet responde a que desde el Shamayim baje la bendición a Malhut, a este reino. Por eso se escribe así. Y por eso la Torá se expresa que son los métodos y las técnicas para hacer bajar la bendición de los cielos a la tierra. Cosas así pertenecen al Sot y al secreto de la numerología de la Torá. Nos encontramos ante un códex que es un mapa que necesita interpretación y un código para lo mismo. Los Jajamín, los sabios de Israel y los Mekubalín, los cabalistas, lo tienen por siglos. Hoy mismo escuchaba en un live a un hermano Yehudí oficial que decía efectivamente que a Moshe Rabbeinu en Ar Sinai, en el monte Sinai, se le dio Torot, distintos tipos de Torah. Torah escrita, Torah oral y Torah mística, que es la que responde a la Kabbalah, que se acrisola fundamentalmente en el libro del Zohar, que es un libro que llegó a ser escrito en el siglo XI por Moshe de León en España, en Sefarad, pero que viene a colación de lo que aprendió y enseñó Shimon Bar Yochai en el siglo I, un gran cabalista que estuvo en la ciudad de Safed en el siglo I. Hay muchísimos jajamín y sabios de Israel y grandes comentaristas como el Arizal, Isaac Luria, como Moshe Cordovero, como el Shay y sobre todo el Rab Lusato, que me encanta porque tiene un libro, el Derech Hashem, impresionante. Todas estas cosas nos han sido robadas y hurtadas por los occidentales para que no tengamos los códigos para interpretar la Torah. Y hoy tenemos la posibilidad de formarnos e informarnos en ello. De hecho, yo he estado en el sentido del Derash, en el sentido psicológico, dando ciclos de Torah por 2 años. En iglesias mesiánicas, a través de la red y de la misma manera. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna digresión más? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Alguna participación? Como ustedes quieran. Me comentan. Esperaré unos minutos más. Bien. Bueno, pues como digo, la sesión... Bien, bueno, muchas gracias en todo caso, no es por dejar perplejo a nadie. El tema es precioso, pero además es necesario. La piedra quebrada ha de ser angular y de la oscuridad más grande ha de salir la luz mayor. Esto dicen los Mekubalim, los grandes cabalistas. Hay un sentido cabalístico de las profecías del retorno de los 12 hijos de las 10 tribus perdidas de Israel, que es de lo que estamos tratando. La casa del palo de Efraín, los gitanos mundiales de raíz y causa hebrea. También existen otras personas que son de origen hebreo y se están recuperando, como las tribus Pashtun de Afganistán, por cierto, zonas muy limítrofes a donde el gitano estuvo en India, o como los kurdos del Kurdistán o parte de los armenios. Estamos en un proceso donde muchísimas naciones hebreas están regresando al tronco de Judá. Esto es impresionante. El imperio de ética hebreo va a crecer en las naciones. Es impresionante lo que estamos viviendo. Sin embargo, los periodistas, los políticos internacionales hacen un flaco favor con estos silencios, ¿no? Los cuales no los explico. Pero bueno, este silencio va a quebrarse y las naciones van a saber que tras las pandemias y las tragedias vienen los grandes milagros, como muchas veces he pensado en realidad. Así que hay para todos vosotros. Shabbat Asinu, un Shabbat muy bonito, de fin de ciclo de Torah,
y, por supuesto, a la espera de la festividad de Sukkot para todos vosotros. Un saludo para todos vosotros, hermanos. Cuídense.